Buenos días, el día de hoy vamos a hacerle una entrevista a la famosa ilustradora feminista Mary Wollstonecraft. Y no me encuentro solo, me encuentro con mis compañeros Cristela Davor, Regina Wilshaw, Sophie Armstrong y Charles Furman. En esta entrevista hablaremos sobre sus ideales sobre el feminismo y algunas ideas sobre su vida. En estos momentos sintonizaremos una llamada con Mary para que nos cuente más sobre sus ideales sobre el feminismo y nos cuente algunas anécdotas sobre su vida privada. Claro, Mary, como en unos momentos va a mencionar, fue una gran ilustradora y defensora de los derechos de la mujer. Gracias a sus obras, en el día de hoy podemos analizarlas y comprenderlas sobre sus ideales que ella tenía sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, y gracias a ello fue una de las primeras feministas que gracias a ello hubo más mujeres que lucharon por nuestros derechos humanos. Dicho esto, vamos a pasar con la entrevista con Mary. Hola a todos y gracias por invitarme a CDI. Con mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar primero. Podemos hablar sobre tu infancia, me refiero a cómo fue. Sí, por supuesto. Nací el 27 de abril de 1759 en Londres, Reino Unido, y fui la segunda de 7 hermanos. Mi padre Edward era una persona caprichosa y egoísta, era un alcohólico y gastaba el dinero de la familia en cualquier cosa. Maltrataba tanto a mi madre Elizabeth como a mis hermanos, y yo siempre desafiaba la autoridad de mi padre ante el abuso de mis hermanos. Pero aún así siempre cuidé y protegí a mis hermanos, especialmente a mis hermanas menores. Vaya, yo también defendería y protegería a mi familia. Pero hablando de tu infancia, ¿cómo fue tu educación? Pues mis hermanas y yo entramos a la escuela a muy temprana edad y lamentablemente fuimos víctimas de burlas, sobre todo a mí, ya que tenía mucha curiosidad sobre el aprendizaje y el conocimiento. Otro factor fue que siempre estaba en contra del pensamiento y trato hacia la mujer y cómo debía de actuar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, desde pequeña luchaste por la igualdad de la mujer hacia el hombre. Y aún así luchaste por las burlas. Pero aparte de lo que sufriste, ¿no hubo un momento alegre? Sí, en esas épocas conocí a mi amiga de infancia, James Harden, que desarrolló una profunda amistad. Incluso mi padre también tuvo un aprecio a James. Pero lamentablemente poco después nos mudamos. Y era un lugar horrible, pero afortunadamente conocí a mi vecino Claire, quien me instruyó sobre un documento llamado el contrato social. Teníamos 18 en aquel entonces y me presentó a quien fue una amiga inesperable. Y con el transcurso del tiempo, ella y yo pensamos en vivir juntas e independizarnos de nuestras familias. Sin embargo, no se pudo realizar nuestros planes, ya que Feng se comprometió con un señor no muy agraciado. Qué lamentable, pero ¿qué pasó después de ese suceso? Pues pasó algo terrible. No sé si recordarás que mi padre gastaba el dinero en cualquier cosa. Sí lo recuerdo. Pues gracias a mi padre, nuestra familia se quedó en quiebra. Poco después, tenía que hacer algo al respecto, no solo por mi independencia, sino por el bienestar de mis hermanos, por lo que a tan solo 19 años me convertí en una dama de compañía. ¡Qué tragedia! Yo considero que fue una difícil infancia para una chica de tan solo 19 y tuvo que lidiar con una crisis económica en su familia. No me lo puedo imaginar, aparte de vivir en una sociedad complicada con pensamientos tan reducidos hacia la mujer y la imposición que la colocaban como la forma de hablar y la forma de vestir. Exactamente. De hecho, odiaba la alta sociedad y la moda por la simple razón de que en aquel entonces la mujer solía utilizar polvo, pero no cualquier polvo, sino que contenía una sustancia tóxica, la cual era plomo, y en aquel entonces las mujeres morían por el polvo, por lo tóxico que era. Oh my God, qué interesante. Pero hablando de muertes, ¿algún familiar no había muerto? Sí, de hecho en 1782 mi madre había fallecido y tras ello me fui a asegurar que mis hermanas vivieran con mi hermano mayor. Un año después, mi hermana pequeña se había casado y también dio a luz a una niña y por la salud de mi hermana fui a vivir con ella, pero noté que su marido la maltrataba violentamente, por lo que le dije que escapara de su marido.
Y de hecho lo hicimos, pero lamentablemente dejamos a su hija con su marido, porque en aquel entonces el hijo le pertenecía al padre, por lo que tuvimos que dejar a la hija con su padre. ¿Qué entonces? ¿Qué hiciste? Pues por ese suceso me convencí aún más de crear una escuela para las niñas, que tuvieran una educación académica formal y la enseñanza del amor propio. Y 2 años después, en 1784, mis hermanas menores, mi mejor amiga Feng y yo fundamos nuestra propia escuela. Pero 1 año después, Feng decidió casarse con un hombre, que por cierto era un hombre horrible, y poco después Feng dio a luz y yo esperaba tener unos días con mi amiga, pero lamentablemente no se pudo obtener, ya que cuando dio a luz y su hijo falleció y estuve con el corazón partido por un tiempo. Pero seguiste adelante, ¿verdad? Por supuesto, después de ese suceso realicé algunos escritos sobre cómo la mujer trataba de vivir independiente contra su época difícil, hacia la igualdad entre la mujer y el hombre. Poco tiempo después decidí trabajar como institutriz para una familia en Irlanda, y como era una época difícil, lo único que podía realizar era escribir en tiempo completo, y tras leer e investigar, decidí crear una novela con una protagonista que tratara de reflejar las capacidades de una mujer puede realizar. Pero la familia donde vivía no estaba de acuerdo con mi novela, por ello me despidieron. Entonces, ¿qué hiciste? Pues en aquel tiempo yo tenía 28 y volví a Londres, y en aquel entonces había escrito 2 obras que se llamaron Marilyn Originales, Stories from the Life, y Reflexiones sobre la educación de las hijas. Estas obras que escribí tratan de la educación femenina que se implementaban en las niñas y que deberían de cambiar. E incluso hablo de la exageración de la moda en aquel entonces, ya que era importante en la alta sociedad de ser de piel blanca. Y en aquel periodo existía en Londres una revista crítica en la cual no permitía escribir mucho, solamente podía escribir de religión, consejos y amorios. Vaya, qué complicado. Pero aparte de eso, ¿nunca tuviste una relación amorosa? Sí, de hecho conocí a William, quien fue mi marido, y con él tuve una hija. Pero cuando la parí fallecí, y pues ahora estoy aquí. Gracias por aceptar nuestra entrevista y felicidades por ser una gran feminista de la época de la Ilustración. También gracias por darnos ese libro con defender nuestros derechos de la mujer. Felicidades. Es muy admirable que lucharas por todo el derecho de la mujer y la igualdad entre hombres y la mujer. Muchas gracias. Sí, independientemente del bullying que te hicieron en ese momento, felicidades por lo que lograste. Muchas gracias a todos por hacerme esta entrevista, y me da gusto que todos puedan tener la oportunidad de escuchar mi vida. Cuando quieran me gustaría volver a dar otra entrevista. Gracias. Adiós. Adiós. Nos queda muy en claro que fuiste una mujer muy influyente en el movimiento feminista. Te agradecemos tu entrevista. Nos vemos.